Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. ¿Qué onda, onda, gente? gente? Buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nueva cuenta a nuestro podcast de la política. El día de hoy me acompaña un compañero, un gran compañero, que, sin más preámbulo, que se presente. Beto, ¿quién es Beto? Hola, un gusto, Iván. Gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa. Pues soy un estudiante de tercer año, como tú, vamos en la misma institución. Me gusta mucho leer, interesarme por temas relevantes, no tanto que no valgan la pena. Y también de vez en cuando ir a pueblear, viajar a algún lugar nuevo, cosas así que para mí son de gran importancia. Wow, muy interesante todo este contexto que hay unas cosas que ya conocía, pero otras cosas no conocía como tal. Pero bueno, el tema que vamos a platicar ahorita es algo interesante. Ya aproximadamente hace como una semana, pues ya lo que todos conocemos, una historia mundial. Habemos papa, que latina, tenemos papa. Pero dejando de lado el papa como una figura religiosa, lo encontramos como el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos puedes ilustrar con algún conocimiento que llegues a tener en torno a esta figura política? Pues sí, como tú bien lo comentas, es un tema muy interesante y algo novedoso porque fue una sorpresa que nadie nos esperábamos. Él, que fuera elegido, resultar electo sumo pontífice. Y algo novedoso también es que es ideas contrarias al actual presidente en turno de los Estados Unidos, y es algo muy bueno porque como obispo de la anterior diócesis en donde estaba en el Perú, él apoyaba mucho la migración, hacía muchas obras de caridad, de beneficencia pública, y él estaba a favor de que los migrantes tuvieran un mejor trato humano que les están dando en el vecino país del norte. Tú ya sabrás. Sí, claro, porque, o sea, como tal encontramos que, como ya lo venimos diciendo, el Papa, que es el nombre con el que se le conoce, a otros se le conoce como reyes, monarcas, no, aquí es el Papa de la Ciudad del Estado Vaticano, el Papa de la Iglesia Católica, el Papa, su santidad, todos más títulos que se le dan. Entonces encontramos en este punto que, como ya lo veníamos mencionando, no únicamente es un jefe, no es únicamente es el máximo jefe, el obispo de Roma, en torno a la Iglesia Católica, sino es un político muy importante y muy relevante dentro de el ámbito natural, por así decirlo, de la sociedad, porque encontramos que lidera una iglesia que está aproximadamente 1 millón, un millón de personas, poquito más, bastante todavía más de personas. Entonces encontramos a la Iglesia Católica como una fuente de ideales, ¿no? Cómo aquí se van moviendo, cómo aquí se va teniendo mucha gente tiene sus, cómo podríamos decirlo? Su idea nace parte de aquí, hablas de ignorancia, nadie es ignorante en este mundo, todos somos ignorantes puesto que no conocemos de diversos temas, pero centrarnos a esta forma como una figura ideológica. ¿Qué nos puedes contar, comentar en torno a este camino que está empezando, que ya dijimos una semana que lo tomó? Sí, mira, él está tratando de continuar políticamente hablando la figura o la ideología de su antecesor. ¿Por qué? Porque este vínculo, esta cercanía con América Latina es lo que realmente se está ocupando ahorita, no tanto quedarse en Europa, sino ir políticamente a varios países de nuestro continente. Como él ya tiene esta cercanía con el Perú, eso le permite moverse a otros países, poniendo de ejemplo Brasil, Argentina, aquí en México, que también ya ha venido. Pero refiriéndolo como tal, su política o su ideología es muy buena porque así le va a hacer un contrapeso a las ideas anticonservadoras y anti-inmigrantes del partido actual en el vecino país del norte. ¿Por qué? Porque si te fijas, los anteriores pontífices eran muy conservadores y muy manipulables políticamente hablando, porque se dejaban influenciar mucho por lo que sucedía en diversas naciones, continentes, en este caso, poniendo un ejemplo, en los tiempos de Juan Pablo II, él con los discursos que daba ayudó a que se viniera abajo la Unión Soviética y también se diera la caída del muro de Berlín, porque él lo que quería es de que ya se pararan las guerras, ya no hubiera más destrucción
y eso políticamente, creo yo, influyó a que los líderes de aquel entonces trataran de llegar a acuerdos, no cesar las cosas como tal, sino acuerdos que disminuyeran un poco la tensión mundial del siglo pasado. Ok, sí, porque como lo venía comentando ya hace rato y como tú lo acabas de retroalimentar, tenemos una iglesia que tiene aproximadamente más de 1 millón de personas y como ya lo dijimos, influye lo que dice de que, por ejemplo, tú dices el muro de Berlín, que van con estas políticas de que, bueno, esta ideología que van hablando, que sabemos que existe una jerarquía como tal. Ujú. Hasta arriba lo que se vendría siendo el rey, el papa, porque si, al final de cuentas, como dijimos, eso es el jefe de Estado. Abajo los cardenales, que se le conectan con los príncipes de la iglesia, que van los arzobispos, los obispos, y creo que son todo un poco más de personas, y después vienen los sacerdotes y al final los laicos. Entonces, en este ámbito podemos encontrar como una fuente. La figura principal da un mensaje y va vertiendo hasta que puede llegar al punto en el que el sacerdote en el momento de la homilía, para los que son católicos sabemos cuál es el momento de la homilía, que se pare y le dice al pueblo, la iglesia, Dios dice esto, dice aquello, porque partimos principalmente algo que a mí me gusta, es que el Cristo que nosotros tenemos es un Cristo que apoyaba. Bueno, el de la iglesia católica es un Cristo que apoyaba, que era humanista, que daba muchas cosas. Entonces, es una enseñanza que se va dejando, se va dejando, se va dejando. Se puede malversar, claro, en este momento en el que va bajando de pedestales en pedestales hasta el momento de llegar al suelo, claro que se puede malversar y lo hemos visto muchas veces. Pero encontramos que es una fuente ideológica. Tal vez el caso, tú mencionaste algo de Estados Unidos, ¿sí? A pesar de que el nuevo Papa, León XIV, nació en Estados Unidos, fue a vivir a Perú, pero eso no le quita que tenga la nacionalidad estadounidense. Y tú decías que está en contra de la política de Donald Trump. Como que, ¿qué política viene manejando Donald Trump para los que no puedan conocerla o no tengan conocimiento de ella, en la cual choque con la ideología de este nuevo Papa? Sí, mira, como tú bien lo comentas, la política que está manejando Donald Trump es de que todos los migrantes son delincuentes. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, como según él lo menciona, nosotros les enviamos el fentanilo. Él piensa que los migrantes lo están transportando a su país y por eso los está generalizando, catalogando de que todos son inmigrantes y que no cruce de manera legal tiene que ser deportado. En cambio, el Papa XIV, León XIV, perdón, él apoyó mucho cuando estaba como obispo en una parte del Perú. A los migrantes él abrió muchos comedores comunitarios, muchas casas de beneficencia pública y ese es un contrapeso porque mientras uno está con todo tratando de expulsar a los migrantes que no tienen la culpa de lo que realmente sucede, el otro los apoya, les dice no, yo sí los apoyo, yo siempre los voy a apoyar, van a contar con mi respaldo y apoyo. Y poniéndote un ejemplo, Iván, en Perú es muy querido el actual pontífice. ¿Por qué? Porque en los 20 años, si no me equivoco, que él estuvo viviendo, radicando allá, hizo muchas cosas buenas, por ejemplo, aparte de los migrantes y de las beneficencias públicas y los comedores comunitarios que él aperturó. Él se pronunció de que un expresidente de allá debía de pagar por todo lo que hizo en su momento. Él estaba a favor de que fuera a la cárcel, que tuviera un juicio, un proceso, para que pagara por todas las atrocidades que él cometió. Se llama Alberto Fujimori, fue presidente en los 90s, del 90 al 96 creo, me parece ser, y él hizo muchas matanzas, muchos genocidios, cosas que este pontífice actual no estaba a favor y que él sí estaba también a favor, valga la redundancia, de que fuera vinculado a proceso y que fuera metido a la cárcel por todo lo que él hizo en su periodo presidencial. Sí, claro, o sea, como lo venimos diciendo, encontramos este punto en el que él ya influye, su voz influye, como ya lo hemos estado mencionando. Y en esta parte que dices del Perú, como si desde esta diócesis mandó un mensaje. Y de hecho, no sé tú, bueno, sí, cuando estábamos almorzando, no sé si mucha gente a lo mejor también lo llegó a pensar cuando dijeron, y más los jóvenes, porque hemos estado viendo o vimos Ajá. que este cónclave fue como que un poco más interesante para los jóvenes, como los jóvenes de voy a pasar, porque teníamos por un lado a la comunidad LGBT que se encontraba interesada en qué sacerdote va a quedar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Papa Francisco era
defensor de estos derechos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad LGBT, de los derechos de los migrantes, derechos de los pobres, un gran humanista. Entonces encontramos cómo existía esta duda entre las personas de quién va a quedar, porque escuchaban muchos nombres, muchos papales, si no mal recuerdo, que es el término que se les da. Entonces, en Estados Unidos, tratando de regresar, en Estados Unidos uno más sonado era uno que era de la misma fila ideología de Donald Trump, de que abajo la comunidad LGBT, abajo los pueblos migrantes, todos tienen que quedarse donde quedan, que de hecho hay una canción muy bonita que a mí me gusta, en lo personal, con varias canciones que me gusta, en la que dice, si no mal recuerdo, René, que nadie es inmigrante en suelo robado. O sea, porque Estados Unidos literalmente es tierra de nadie. Exacto. Y tierra de todos. Entonces, regresando a esto que vamos retomando lo del Papa, cómo se escuchaba un papal en Estados Unidos que decía, yo apoyo a Trump, y si él quedaba, Donald Trump, ¿no? Y se iba a prender como cohete. Se escuchaba cómo la gente dudaba. Tal es el caso de que cuando estábamos almorzando nosotros, no sé si tú te acuerdas, Ian, me dijiste, no, pues que el Papa es de Estados Unidos. Y yo dije, no, ¿cómo va a ser de Estados Unidos el Papa? Rápidamente lo bajé, es esta persona que está en la línea de Trump. Ya después cuando salió el Habemus Papa, el anuncio fue como de, ok, es alguien de la línea de Francisco, es alguien que va a hacer con estos cambios, porque la iglesia se está quedando atrás y esto está haciendo que pierda un sinnúmero de gente. Entonces, regresamos. ¿Cómo las actitudes que toman se pueden llegar actualmente, se pueden utilizar, se pueden decir, ok, vamos a ver cómo influye estos tipos de actos que se cometen, cómo vamos a sancionar, qué posición vamos a tomar? Algo muy relevante, porque ya estoy diciendo el número de gentes que tiene la Iglesia Católica son las más grandes. Principalmente, México es, es un país ultra católico, mega católico. No digo que no sea progresista, pero es católico. Bueno, que no sea progresista, más bien dicho, pero es católico. Tenemos tal día, el 12 de diciembre, que no se trabaja. Entonces, de alguna u otra forma, en las actitudes que nosotros tenemos, en nuestros pensamientos, emociones, influyen en torno a lo que diga el Papa, pero es una alegría que haya quedado alguien de esta misma línea progresista, que no va a cambiar radicalmente la iglesia, no va a cambiar radicalmente una ideología, pero va a ser un cambio para abrir más puertas. No sé tú qué opines, tu posicionamiento en torno a esto que acabo de decir. Pues sí, fíjate que es algo muy bueno, muy novedoso, porque cuando te mencioné es de Estados Unidos, luego pensaste eso, pero viendo que no es de la misma línea de Trump y al contrario es de la de Francisco, cero anticonservadurista, a favor promigrante, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque si quedaba el candidato apoyado por Trump, iba a ser un retroceso bien feo, o muy notable, pues, porque se iban a echar abajo los 12 años del pontificado de Francisco y se iba a volver al oscurantismo que tuvo la iglesia durante mucho tiempo. El conservadurismo iba a llegar también a la Santa Sede, pero no. Para bien de todos fue algo muy, muy bueno, porque revolucionó, una gran alegría para los líderes de América Latina, como te lo había comentado, y yo estoy a favor y muy a favor de que haya quedado este actual pontífice, porque ahorita que tú mencionabas al Perú, tal vez se pueda lograr que con él se intenten restablecer o limar las perezas, las relaciones diplomáticas que tenemos todavía, están pausadas o están en tensión con el Perú, porque se pusieron en pausa por un acontecimiento que pasó hace ya tiempo. Y también lo mencionabas, en el tiempo de Juan Pablo II se restablecieron las relaciones diplomáticas que se habían roto hace ya bastantes años atrás por un acontecimiento que aquí pasó, que también fue un retroceso que tuvo la iglesia en ese entonces gracias al conservadurismo. Fue la famosa Guerra Cristera, que casi nadie conoce, que se suspendieron todos los servicios religiosos por las ideas políticas del presidente de aquel entonces, Calles, que hizo o quiso tratar de hacer lo mismo que logró o estableció cuando fue gobernador de su estado, de Sonora. Por eso con Juan Pablo II, ya a finales de los 90, se restablecieron las relaciones diplomáticas, ya se llegó a un acuerdo para que ya México y la Santa Sede tuvieran ya relaciones diplomáticas nuevamente. Sí, claro, como tú lo dices, durante la Guerra Cristera encontramos
lo que hemos platicando, cómo influye bastante la ideología que se tiene, que se da, la doctrinación, porque como es una doctrina, de lo que va pasando. Pero entonces, regresando al papel principal, al tono principal, el papel del Papa dentro de la política, porque lo consideramos como un contrapeso, ya lo venimos diciendo, frente a las oposiciones de Estados Unidos. Actualmente tenemos una guerra arancelaria, bueno, no actualmente, bueno, ahorita sí es actualmente arancelaria, pero hemos tenido un montón de guerras con Estados Unidos, no las tradicionales, las que ya conocemos, de que van los soldados al campo de batalla y pau pau, no, una guerra nueva, todo cómo va evolucionando, cómo se va transformando. Actualmente está arancelaria, pero igual tenemos hace poco, ya lo vinimos hablando en capítulos anteriores, lo que llevó a la ley censura, del mensaje de la Secretaría de Gobernación, bueno, no, de Seguridad de Estados Unidos, como planteó y dijo, son ilegales, algo que condena, por así decirlo, la ideología de este nuevo papa, y una ideología que se necesita expresar, no la forma en la que demigres porque no te cae bien, no, un cambio, no radical, pero sí de poco en poco, porque incluso lo radical llega a ser a veces feo si no se sabe medir, de acuerdo en todo. Entonces, siguiendo con lo mismo, vemos cómo este papa apuesta más a la paz que que a la guerra. Tal es el caso de que cuando dio su primer mensaje como papa, mandó un mensaje de paz, sino dijo la paz esté con todos ustedes, o sea, tratando de llamar a la paz, porque lo encontramos, si no mal recuerdo es Agustino, es el primero de ser Agustino, fue rector Agustino, no me acuerdo qué puesto tuvo entre los agustinos, pero sí llamaba mucho a la paz, y actualmente no necesitamos a alguien que se siente y condene, actualmente necesitamos a alguien que llame a la paz y a la igualdad entre las partes. Sí, es correcto, como tú lo mencionas, él es de la orden agustina, fue superior de todos los agustinos a nivel mundial, y lo que los caracteriza a él, creo yo, es algo bueno, que es alguien que está en territorio, que no nada más está en una silla hablando sin hacer nada, es alguien que trata de llevar el mensaje de la paz, en este caso, que tanto se necesita a todas las partes del mundo, y es algo bueno porque eso es lo que se ocupa actualmente, estar con el pueblo cercanamente, no tanto desde una silla, desde un escritorio, no, eso ya no, para que el mensaje llegue a todos lados y se pueda difundir mucho más de lo que se hace actualmente con las redes sociales. Y otra cosa, es algo que se ocupa muy bien porque ahorita con las guerras, en este caso comerciales que tenemos con Estados Unidos, es algo que posiblemente puede influir las ideologías y el discurso del Papa a que trate de haber una negociación para ver si se alinean un poco, si se ponen en equidad ambas partes, o sea, México y Estados Unidos, poniendo en claro de que es estadounidense, pero también es peruano. Siento yo que esas dos cosas pueden ayudar, o esas dos privilegios que tiene de que sea tanto norteamericano como estadounidense. Incluso el mismo presidente del vecino país del norte lo dijo, que él lo quiere conocer, y se rumora, es algo que no se sabe si va a ser cierto, de que puede influir en él políticamente hablando para que trate de apaciguar los problemas que tenga con todas las naciones con las que está ahorita en guerra comercial. Sí, justo podemos hablar teológicamente, pero hay que centrarnos en la forma política, regresando el influentismo, lo que diciendo de Estados Unidos, cómo el presidente dice, bueno, sí dijiste que el presidente, sí, ¿no? Cómo puede influir en su forma de pensar esta nueva imagen de la Iglesia Católica, pero incluso no hablando únicamente del actual Papa León XIV, sino hablando de su predecesor, Francisco. Francisco dejó una semilla, los que estamos en el campo, no es tú te dediques al campo, hermano, pero llegamos, cortamos la hierba que ya está seca. ¿Cómo vamos sembrando? ¿Cómo cuidamos? Es lo que hizo Francisco. Francisco empezó a sembrar. Francisco llegó y cortó todas esas cosas que pueden perjudicar esta ideología de apoya. Sembró y empezó a crecer, empezó a crecer. Lamentablemente falleció una gran figura que, de hecho, si sales a algún joven, a joven católicos, te decir, yo tuve la certeza de vivir en el tiempo del Papa Juvenil. Pero le preguntabas en aquel entonces, hace una semana, a ateos, agnósticos, católicos, cristianos, lo del Papa ya como de un golpe duro, porque es alguien que quería cambiar, es alguien que
quería abrir las puertas y mostrar que, o sea, meternos en una iglesia, en una idea teológica, meternos en una iglesia que ama a todos, respeta a todos, pero a lo que voy es, cuando falleció el Papa, hizo su funeral, en las exequias creo que así se le denomina, Sí. en la Ciudad del Vaticano, cómo acudieron líderes nacionales, internacionales, como mucha gente fue a rendirle respetos, no a un sacerdote, no a un obispo, sino a rendirle respetos y a rendir honores a un jefe de Estado, por relaciones diplomáticas que ya tú lo dijiste. Aquí, aquí en nuestro caso no fue la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero fue la secretaria de Gobernación a pues, presentar el respeto del pueblo mexicano ante su santidad. Como mucha gente se reunía y le respetaba. Y de hecho, una imagen que si la podemos ver bien hacia fondo, que a mí me gustó, es en esta donde va pasando el féretro y vemos a esas figuras políticas relevantes dentro de nuestra historia, a Vladimir, bueno, no me acuerdo si fue Vladimir, no me acuerdo quién está en la imagen, pero mínimo Trump y Trotsky, ¿no? ¿Cómo se llama el de Ucrania? Zelensky, perdón. Zelensky, cómo estaban de pie y cómo agacharon la cabeza ante la pasada del cuerpo de alguien que logró unir y hacer que estos líderes políticos se hagan la paz. Un mensaje muy como estudiante de ciencias sociales y como alguien que verdaderamente utiliza el humanismo y no lo utiliza como un eslogan todo que nada más para ganar seguidores o yo que sé. Alguien que verdaderamente ama el humanismo. Una imagen sorprendente. Incluso tú ya te saber, aparte de las iglesias, mucha gente salió, muchos presidentes municipales, a decir, a darle los respetos, claramente, de forma distancial, al Papa. Lamentablemente falleció el obispo de Roma, el Papa Francisco, le deseamos todos estos, le regresamos, bueno, pero no le regresamos, le deseamos una gran, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Ay, ¿cómo se me fue esta palabra, tío? ¿Cuál será? Respeto, vamos a hacer el respeto. ¿Un homenaje? Un homenaje, sí, como un homenaje. Entonces, vemos y partimos en este punto. Y su figura tan relevante, ya centrarnos en la política mexicana. Como Andrés Manuel López Obrador, el expresidente y también uno con las mayores aprobaciones de la actualidad, cómo salía y decía que a él le gustaba mucho una imagen del Papa, a él le gustaba el Papa, le invitaba al Papa, no sabemos si invitaba al Papa o no invitaba al Papa, porque sabemos que la última vez que vino aquí a Morelia, que de hecho fue algo chistoso porque lo hicieron enojar, ya no volvió a rezar en 2013, pero cómo hablaba del Papa, una figura humanista, alguien que lo veía así, es como de humanismo entero, como una imagen de Vasco de Quiroga, podríamos decirle, o no sé, pero cómo le tenía relevancia, cómo Claudia Sheinbaum también respetaba al Papa cuando era candidata a la presidencia, fue a visitarlo, no en calidad de representante de Estado, en calidad de persona. A pesar de que ella era judía, respetaba la investidura papal y decía, ok, es el Papa y vamos a respetarlo porque más, como lo hemos dicho, más como el obispo de Roma, es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, ¿cómo va bajando y cómo va influyendo? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué nos puedes más decir de cómo el Papa influye actualmente en México? Si vemos que Francisco lo tomaba como un ejemplo a seguir, al igual que como Francisco, Andrés Manuel lo tomaba como un ejemplo a seguir, al igual que Claudia Sheinbaum, y al igual como Claudia Sheinbaum quiere invitar al nuevo Papa León XIV a que venga a tierras mexicanas. Sí, mira, como tú bien lo comentas, el expresidente López Obrador, él salía a decir que el Papa Francisco era su líder ideológico porque el humanismo que él construyó, como bien lo comentaste, el caminito que fue construyendo en base a la semilla que él sembró, él inspiraba a seguir siendo más cercano con el pueblo. Y la actual presidenta dice que el pontífice actual, León XIV, él, si llega a venir a México, puede ayudar a que haya una reconstrucción del tejido social con las familias, que haya una paz, no total, si no se quiere llamar de esa manera, sino de que tanto Francisco como el actual León XIV pueden con su humanismo total, tratar de pacificar, si se pudiera llamar de alguna manera, aquí al país desde el tejido social, como lo ha tratado de hacer nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, y como lo hizo en su momento el presidente López Obrador. Es algo muy bueno, la verdad, aunque muchos lo criticaban de que no, es que quién sabe qué, que esto, que el otro. No, eso es lo que realmente se debió de haber hecho desde un principio, metiéndonos ya en el ámbito político, desde el tejido social, tratar de escuchar más al pueblo, no desde un escritorio andar diciendo cosas y sin irte a territorio como
se le conoce actualmente, Iván. Es algo muy bueno. Y aquella visita que él tuvo en el 2016, me parece ser, no tengo ahorita el dato exacto, fue algo muy icónico, muy sorprendente, porque aparte de eso, de ese momento divertido, fue algo que trató de llevar un mensaje a los jóvenes más que nada. Dijo en su momento que no tuvieran miedo, que fueran más imaginativos, que cambiaran el mundo, que lo cambiaran, que no se quedaran con lo actual, que no fueran conformistas, para resumirlo en pocas palabras. Y es algo muy bueno porque es el primer pontífice que yo recuerde que es muy juvenil, y una de sus grandes primicias que hizo aquí en Morelia fue que tuvo un encuentro con las principales cabezas de la educación. ¿Para qué? Para que desde ahí trataran de llevar el mensaje de acérquense más, sean más inclusivos, más tranquilos, más amables con los jóvenes, que es lo que actualmente se está tratando de, ¿cómo se le pudiera llamar? De tranquilizar, de normalizar, de que ya no fuera tanta esa idea errónea de la violencia, sino al contrario, de que fueran más cercanos con la juventud mexicana en este caso. Sí, claro, una gran persona, el Papa Francisco, y cómo decía esta frase a los jóvenes de que intérénsese en la política, que es una frase que no la recuerdo ahorita bien por el momento, pero igual yo se les quiero dejar a los jóvenes que nos estén escuchando, a los, bueno, de nuestra edad que nos estén escuchando, intégrense a la política no es el saco sucio que todos conocemos. Pero bueno, hermano, ya estamos por acabar, ya el tiempo se nos ha acabado, fue un tema muy interesante, muy lleno y duradero, y que se pudiera seguir explorando más porque es el inicio de una nueva era, es el inicio de un papado. ¿Algo que deseas decir para concluir? Pues también retomando tu idea, Iván, intégrense a la política, jóvenes que nos estén escuchando, no se dejen llevar por la primera idea errónea, de que es algo que no vale la pena, que no llama la atención. Al contrario, la política se nos debe de estar aperturando más a nosotros, porque nosotros somos el futuro del país, y si lo queremos seguir tratando de cambiar con esta visión humanista de la presidenta actual y del actual papa, es lo que debemos de hacer, integrarnos, no quedarnos sin no conocer. Justamente ser parte de esta política que está transformando nuestra nación y ser miembros activos de esta gran causa que es la inclusividad. Hermano, te agradezco por haber asistido, por estar presente el día de hoy, compartirnos tus conocimientos que tienes en torno a la Iglesia Católica. Igual te agradezco bastante, agradezco que estés aquí presente, nueva cuenta. Hermano, muchas gracias por estar, te voy a decir, y deseamos desde aquí que en su nueva santidad tenga un excelente papado, y un papado donde sea incluyente, al igual que su predecesor Francisco I. Nos vemos.